Que Dios les bendiga a todos aquellos amigos y hermanos que a esta hora están conectados con la página de Facebook de la Iglesia Misionera Asambleas de Dios de Tampa, Florida, Estados Unidos. Yo no sé en qué parte del mundo tú te encuentras, pero te damos la bienvenida a esta transmisión en un servicio especial de Viernes Santo, en el marco de la Semana Santa, donde celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que podemos estar juntos en contacto con ustedes para celebrar este gran acontecimiento usando estas plataformas sociales, ya que por la situación de la pandemia que ha provocado este coronavirus, los templos están cerrados, pero Dios ha hecho posible que a través de la tecnología podamos reunirnos, podamos celebrar juntos, gloria a Dios, el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos recursos de comunicación masiva que ante esta crisis se nos ha puesto en las manos es de veras una herramienta tremenda e importantísima para lo que como iglesia nosotros hacemos, que es proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se surcan allende los mares, otros países, otros lugares, otros pueblos. Oh, gloria a Dios, porque podemos alcanzar a tanta gente a través de la palabra del Señor, llegar a tu hogar, llegar a tu casa en la comodidad, allí con tu familia reunidos, recibiendo una palabra que alimenta tu fe, una palabra que fortalece tu alma y tu espíritu. Como ustedes saben, ya se los voy a reiterar, estamos celebrando la Semana Santa, un evento sumamente importante para el mundo evangélico. Como les he dicho, recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia no vamos a pasar por alto la celebración de estos acontecimientos. Creo que hoy más que nunca debemos nosotros celebrar esta victoria del Señor. Oh, gloria a Dios. Darle gloria al Padre por nuestro Señor Jesucristo y celebrar, aleluya, gloria al Señor, esta victoria que Jesucristo alcanzó en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si te has conectado ahora, por favor, comparte con otros este servicio, este tiempo de ministración con tus amigos de Facebook, para que muchas personas más vean y escuchen la palabra que hoy vamos a compartir. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos de la Iglesia Misionera y a otros creyentes y no creyentes en cualquier parte del mundo. Qué bueno que estás conectado con nosotros. Aleluya. Y no voy a extenderme mucho, no me voy a extender mucho en este tiempo de presentación. Como ustedes saben, esta es la Iglesia Misionera Asambleas de Dios de Tampa, aquí en Florida, Estados Unidos, una iglesia comprometida con el Señor, una iglesia que predica el Evangelio de Cristo y que agradece a Dios, aleluya, la posibilidad de proclamar un evangelio vivo y poderoso, un evangelio que transforma y cambia vidas, un evangelio que renueva el deseo de seguir viviendo una vida diferente, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Y hoy quiero compartir contigo el sermón de las 7 palabras. Hoy quiero que juntos compartamos este mensaje de la palabra del Señor, una palabra que alimenta nuestra fe, una palabra que nos fortalece, una palabra que nos ayuda a seguir adelante, gloria a Dios, y a comprometernos cada vez más con el Señor Jesucristo. Así que quisiera que fuéramos a la predicación de la palabra y consideráramos en esta hora esta verdad que hoy quiero considerar, que hoy quiero evaluar contigo. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De veras que nos da mucho gusto poder que juntos estemos aquí en esta noche recordando ese gran acontecimiento, que Cristo muriera en la cruz para llevar nuestros pecados. Así que
lápiz y papel, tú que estás allí sentado en la comodidad de tu hogar, porque voy a compartir contigo este sermón de las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Pero quisiera usar como punto de referencia las palabras proféticas de Isaías 53, cuando él está describiendo el siervo de Jehová, el siervo del Señor, para referirse a Cristo. Y él dice del Señor: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tengamos un momento de oración. Padre, cuánto necesito que tú guíes mis palabras, mis pensamientos. Mucha gente está conectada a esta hora para escuchar una palabra que edifique su vida, que alimente su fe, que fortalezca su alma, que renueve sus fuerzas. En medio de una pandemia estamos levantando el nombre de Jesús en alto, pidiéndote, Señor, que cada palabra que salga de mis labios sea una palabra venida del trono de tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús oramos para que amigos que tal vez estén conectados y que nunca han dado un paso de fe puedan comprometerse con Jesucristo. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Durante la Semana Santa, mis hermanos, recordamos, vuelvo y reitero, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nuestro Señor y Salvador personal. Y aunque año tras año se predica, se enseña, se comparte esta historia trascendental, eso no implica que sus propósitos y objetivos caducan o dejen de tener vigencia para cualquier generación que la escuche. Porque la Biblia dice que este evangelio se predicará hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue el cumplimiento cabal del programa divino para rescatar al hombre de sus delitos y pecados y traerlo a una relación filial con el Dios creador del cielo y de la tierra. Como saben, en el Edén el hombre pecó, y ese pecado original pasó a todas las generaciones. Pero dice la Biblia que el segundo Adán, Cristo, vino al mundo para pagar el precio por nuestros pecados, y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, somos restaurados a una relación con Dios, y podemos entonces recuperar esa intimidad que el primer hombre, Adán, perdió en el huerto del Edén. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la más grande manifestación del amor de Dios por la humanidad. Jesucristo le dijo a Nicodemo en aquel diálogo nocturno, cuando aquel maestro de religión vino a consultarle, él declaró esta palabra que ¿qué cristiano no la sabe? Y si tú que estás conectado y tal vez nunca has tenido una relación con el Señor o con alguna iglesia evangélica, es bueno que tú escuches esta verdad que Cristo le dijo a este maestro llamado Nicodemo, un fariseo, un miembro del Sanedrín. Jesús le dijo: de tal manera amó Dios al mundo. La medida del amor de Dios es de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Es la manifestación más grande del amor de Dios hacia la humanidad, enviar a su Hijo Jesucristo a morir para que todo aquel que deposite su fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada una de las expresiones que nosotros vamos a valorar en esta noche en el sermón de las 7 palabras de Cristo colgando en la cruz del Calvario tienen una trascendencia teológica y práctica tremenda. Los evangelios nos hablan de que cuando Cristo colgaba de la cruz, desde las 9 de la mañana hacia adelante,
se pronunciaron algunas expresiones que transmiten una verdad que no podemos nosotros soslayar, no podemos nosotros ignorar como creyentes. Y es por lo que yo he querido hacer esta transmisión especial y le agradezco mucho al equipo que está trabajando con nosotros durante estos tiempos por la disposición de venir y hacer esta transmisión en vivo para que tú la disfrutes. Gloria a Dios. Por lo que yo te pido que busques lápiz y papel y anotes, o puedes después ver con más detenimiento el video para así hacer tus anotaciones. Pero la primera palabra que nosotros encontramos, y de acuerdo a los evangelios, nos dicen que desde las 9 de la mañana, hora tercera, hasta el mediodía, la hora sexta, allí ocurrieron varias expresiones de Jesús. Y la primera palabra que se define que el Señor dijo es lo que la mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden en asignarle el título: la palabra de perdón. La palabra de perdón. Cuando el Señor, al ser alzado en la cruz, desde la cruz mirando a sus verdugos, aquellos que ejecutaban la orden de Pilato bajo la influencia del sacerdocio o del Sanedrín, miró a esa gente y Cristo elevó una oración al Padre y le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. ¿Qué palabra? Palabras de intercesión pidiendo perdón ante el Padre para aquellos verdugos. Aún, hermanos, colgando de la cruz, Cristo abogó. Cristo intercedió por sus verdugos. Ni pidió ni pensó en él, sino procuró el perdón para sus ejecutores, sin echar a ver todo el maltrato humano que recibía de parte de ellos. Pidió al Padre que los perdonara. No había resentimiento, no había rencor, no había odio, no había venganza. Un corazón puro ante el Padre pidiendo: Padre, perdónalos, perdónalos. Cuando yo leo esta oración de Jesús, es inspiradora, realmente inspiradora, porque aprendo que no hay absolutamente nadie que no pueda recibir el perdón de Dios. El más vil pecador, el más corrupto de los hombres, el más corrupto de las mujeres, aleluya, si viene delante de Dios, Dios lo perdona. Algunos intérpretes bíblicos, hermanos, que consultamos y investigamos, consideran que la expresión de Jesús cuando le dice al Padre perdónalos, y esta segunda expresión como una manera de justificar o de explicar lo que están haciendo porque no saben lo que hacen. Algunos intérpretes consideran que el Señor está transmitiendo la idea de que Jesús declaraba inocente a sus acusadores y verdugos, porque no comprendían cabalmente quién era Él y lo que significaba aquel sacrificio. Es como que el Señor está diciendo: Padre, si ellos supieran quién yo soy, Padre, si ellos supieran lo que significa este sacrificio, no lo harían, pero porque ignoran quién realmente yo soy y qué represento, me traen a la cruz a morir. Yo te pido que lo perdones. Aleluya, hermanos. Qué corazón más puro el de nuestro Señor. Qué corazón más tierno. Jesús en la cruz seguía dándonos ejemplo de que sí es posible vivir lo que Él enseñaba. El Señor nos enseñó en esta expresión, colgando de la cruz, que no hay absolutamente nada de lo que Él nos exige que no podamos cumplir. Dios nunca pondrá una carga más allá de la que nosotros no podamos llevar.
Y Jesucristo en el Sermón del Monte le había enseñado a sus discípulos y a nosotros también como iglesia de todos los tiempos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y eso que él había enseñado durante su ministerio terrenal, ahora lo está practicando para enseñarnos en una lección práctica, en una lección ilustrada de su propia experiencia, que sí es posible pedir a Dios perdón por quienes nos quieren hacer la vida difícil, por aquellos que se oponen, por aquellos que quieren vernos destruidos. Dice el Señor: ustedes sí pueden orar, interceder. Si yo lo estoy haciendo desde la cruz, ustedes también lo pueden hacer. No es fácil. No es fácil. Usted me dirá: Zamora, pastor, desde el altar de la iglesia se puede decir, pero si usted supiera. Ay, usted porque no conoce mi situación y usted no conoce mi problema. Mire, hermano y hermana, Cristo nos demostró que sí es posible pedir a Dios que perdone a aquellos que tratan de anularnos y de vernos destruidos. Dice el Señor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero no puedo detenerme en esta palabra, porque el tiempo pasa. La segunda expresión de Jesús colgando de la cruz del Calvario, después de la palabra de perdón, viene lo que se conoce como la palabra de salvación. Cuando le dice a uno de los ladrones que estaban siendo crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí lo puedes leer en la pantalla. La palabra de salvación: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué precioso, hermanos. Jesús extendió un mensaje de salvación y esperanza a uno de los malhechores que moría condenado por sus pecados. Es que el Señor está honrando sus enseñanzas aún colgando de la cruz, porque era imposible que Jesús no honrara sus propias palabras cuando Él declaró: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese malhechor, ese hombre que estaba siendo crucificado a su lado, él también estaba incluido en el plan de redención y no iba a perder la oportunidad de darle salvación y una palabra de esperanza. Su ministerio público, él había respondido a los que le llamaron, a los que les buscaron. Ese leproso que pidió de rodillas que por favor, si quería, que lo sanara, que lo salvara, que hiciera un milagro. Oh, el Señor no rechazó al ciego Bartimeo, que a la orilla del camino a Jericó gritaba: oh, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y se detuvo para atenderlo, para hacer el milagro y devolverle la vista a Bartimeo. Oh, como el Señor no iba a responder el llamado de aquel ladrón, si ante el reclamo del centurión romano pidiendo que por favor dijera una palabra que su siervo sería sano, Él también respondió y elogió la fe de aquel centurión. Gloria al Señor. Si había respondido al interés de Zaqueo de conocerle, llegó hasta casa de aquel jefe de los publicanos y le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cómo ahora, aunque colgaba de la cruz, no iba a decirle a ese ladrón cuando él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Cómo no le iba a dar una palabra de salvación? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Ese es el Cristo que servimos. Ese es el Cristo en quien nosotros hemos creído. Que no le importó estar colgado de la cruz para extender un mensaje de esperanza y salvación a aquel malhechor, que reconocía que moría por sus pecados, que reconocía que moría porque ellos se lo habían ganado de alguna manera por sus errores
era justo que murieran por todo lo que habían hecho, como le comentó al otro malhechor que condenaba a Jesús. Pero él reconoció que Jesús ningún mal había hecho y pidió al Rey de Reyes y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le garantizó, como le garantiza a todos aquellos que vienen a refugiarse en él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y qué lindo, hermanos, porque esta palabra de salvación es una palabra que nos anima para seguir proclamando este mensaje de salvación y esperanza. Porque Jesucristo sigue hoy salvando a todos aquellos que, como el ladrón de la cruz, lo aceptan como su Señor y Salvador personal. Note que el ladrón de alguna manera pudo haber oído de Jesús. De alguna forma yo me imagino que tuvo que haber escuchado de Cristo, porque le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está asignando un reino a Cristo, está reconociéndolo como un rey. Y por lo tanto todos aquellos que vienen a refugiarse en Cristo y lo reconocen como Rey de Reyes, Señor de Señores, todos aquellos que le abren su corazón y lo aceptan, dice el Señor, tienes garantizada salvación y vida eterna. Cristo sigue salvando vidas. Cristo sigue salvando vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Todos los que reconocen que son pecadores y que ponen su fe en el sacrificio de Cristo, recibirán el perdón de sus pecados y su nombre será escrito en el libro de la vida. Qué preciosa experiencia la de aquel ladrón. Gloria a Dios. Pero la tercera expresión de Jesús colgando en la cruz: palabra de perdón, palabra de salvación. Pero hay una tercera palabra preciosa que se define como la palabra de amor. Cuando mirando a los que le acompañaban en aquel monte en el que se había erigido aquella cruz y moría, entre los que le acompañaban, allí estaba María, su madre, y Juan, el discípulo amado. Y el Señor le dice a su mamá, a su madre María: mujer, he ahí tu hijo, para referirse a Juan. Y le dice a Juan el discípulo: hijo o discípulo o Juan, he ahí tu madre. Gloria a Dios. Esta expresión de Jesús, mujer, no es como que como nosotros la usamos en el término hoy. En la cultura hebrea, mujer era una expresión de respeto, era una expresión de reconocimiento. Y aquí, hermanos amados, quiero insistir en que el Señor Jesucristo le dio una palabra de amor a su madre María y también una palabra de amor a Juan, su discípulo amado. Aún colgando de la cruz, el Señor manifiesta su preocupación por quienes amaba. En estas palabras, Jesucristo estaba significando varias cosas importantes que yo no puedo pasar por alto en esta reflexión. Primero, está enseñando el cuidado que deben tener los hijos por su madre. Note cómo está diciéndole: madre, ahí tu hijo. Y le dice a Juan: esa es tu madre. Se estima que en aquel momento ya José, su padrastro terrenal, había muerto, y él, como hijo mayor, era el que se encargaba de la familia. Y aún colgando de la cruz, hermanos, y esto me impacta mi vida, el Señor no dejó de atender a su madre, no dejó de cuidar de ella. Y le dice a Juan, que era primo de él en el orden humano: mira, Juan, esa es tu madre, por favor, cuídala, asúmela como si fuera tu madre, no la dejes de atender. Y es una lección para los hijos. Es una lección para que los hijos aprendan de que deben cuidar de su madre. Él no quería dejar a su madre desprovista de protección, ya que se considera que José, como les había dicho,
había fallecido. Otro detalle que aprendo en esta tercera palabra de amor es el cuidado de observar los mandamientos del Padre. Jesús conocía muy bien ese mandamiento que Dios había establecido a la nación de Israel y que posteriormente Él lo había ratificado. Honra a tu padre y a tu madre como Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor te da. Jesús conocía este mandamiento y al aplicarlo y asumirlo y al cumplirlo nos está diciendo a los hijos: es importante que ustedes observen lo que está escrito en la palabra, porque la obediencia trae bendición. Un tercer detalle que aprendo de esta expresión es como el Señor nos enseña el cuidado de reconocer el valor que tiene la mujer en el servicio a Dios. María guardaba todo en su corazón. Era una mujer que lo observaba todo. Cuando allí en la primera fiesta, en aquella boda de Caná de Galilea, fue donde estaba Jesús y le dijo: hijo, mira, se le acabó el vino. No le estaba exigiendo, pero ella sabía que él asumiría su papel de hijo primogénito y resolvería la situación. Conocía el valor de su madre, conocía el papel de su madre, sabía que su madre, aunque no tuviera un entendimiento cabal de cuál era su ministerio y cuál era su misión, pero guardaba todo en su corazón, se había sujetado al programa divino y está reconociendo el ministerio de la mujer. Los evangelios dicen que María guardaba en su corazón todo lo relacionado con su Hijo Jesús. Cuidó de él en su niñez y en su adolescencia y supo sujetarse a su autoridad divina. Y otro detalle que aprendo de esta expresión de amor de Jesús hacia su madre y hacia su hijo es el cuidado que tuvo el Señor de unir la experiencia con la juventud. Jesús unía la experiencia de su madre, quien lo guardaba todo en su corazón, con la juventud y el vigor de aquel discípulo que lo seguía con devoción. Aquel discípulo que se convertiría en un proclamador del Evangelio y asumiría la responsabilidad de cuidar de María. Oh, gloria a Dios. Todavía Jesús nos sigue enseñando el cuidado que tenemos que tener por la familia, el cuidado que tenemos que tener en obedecer la palabra de Dios, lo que se ha revelado en las Escrituras, y el cuidado que tenemos que unir, el cuidado que tenemos que tener al valorar la experiencia con la juventud en el seno de la iglesia. Estas tres palabras o expresiones de Jesús se pronunciaron desde las 9 de la mañana hasta la hora sexta o el mediodía. Porque desde el mediodía, conocido en los evangelios como la hora sexta, hasta las 3 de la tarde, hora novena, como así lo definen los evangelios, no se menciona palabra alguna. Estas 3 horas se conocen como las 3 horas de oscuridad. Una oscuridad invadió aquel lugar. No fue un eclipse de sol porque era luna llena. No era imposible que pudiera existir un eclipse, sino que hubo unas tinieblas que cubrieron por 3 horas aquel momento histórico que estaba ocurriendo. Y dicen los evangelios que alrededor de las 3 de la tarde se vuelve a escuchar la voz del crucificado, la voz del Cristo, que ya desde las 9 de la mañana pendía de una cruz con sus manos horadadas por aquellos clavos y aquellos pies que le atravesaban. La cuarta palabra, la palabra de desesperación o dolor espiritual. Cuando dice en arameo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. La mayoría de los comentaristas bíblicos, hermanos y amigos que están
cómodamente sentados disfrutando de esta reflexión. La mayoría de los comentaristas de la palabra del Señor coinciden que esta palabra de desesperación sugiere que fue el momento en que el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, como lo define el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Esta exclamación de desesperación de Jesús colgando de la cruz, citando el Salmo 22, versículo 1, refleja, hermanos, que el peso del pecado de la humanidad que estaba cargando sobre su corazón refleja su completa identificación con los pecadores, refleja el real abandono que sufrió por parte de su Padre, es decir, la inevitable separación de Dios que produce el pecado. En ese momento el Señor soportaba el pecado de la humanidad, la separación que produce el pecado. Oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba cargando tu pecado y el mío, estaba sufriendo por tu pecado y el mío, y sentía como que una barrera se levantaba entre él y el Padre, porque es eso precisamente lo que el pecado él hace. Pero Él vino a sustituirnos en la cruz, porque quien merecía morir en esa cruz eras tú y era yo, pero Él murió por ti y por mí para cargar sobre Él su pecado. El que no había cometido pecado, el que no había fallado en nada. El justo sufría por los injustos, el justo sufría por los pecadores. Oh, gloria al amor de Dios, que Cristo padeció y sufrió en la cruz. Alabado sea Dios por ti y por mí. Mi corazón se enternece cuando veo esto, hermano, porque esta exclamación de Jesús no significa impotencia o incapacidad. Aleluya. Es la imprecación del Hijo de Dios, que experimenta las más negras profundidades de la situación humana, porque a eso vino, a identificarse con la humanidad. A eso vino. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Si iba a ser el redentor del hombre, si venía a redimir en el orden teológico al hombre, que eso significa si venía a libertar al hombre del pecado, tenía que hacerse su pariente más cercano, de acuerdo con la ley de redención que se había establecido en el antiguo pacto. Y Jesús dejó todas sus prerrogativas en gloria y asumió esta naturaleza humana, como dice Pablo a los Filipenses capítulo 2. Oh, gloria a Dios. Y se identificó con nuestra naturaleza, pero sin pecado. Y es la razón, gloria al Señor, porque al colgar en la cruz y ver la carga del pecado de la humanidad sobre Él, Él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando tu pecado y el mío, para convertirse en nuestro Redentor, en nuestro Libertador, en nuestro pariente más cercano. De esta experiencia, hermanos, es por lo cual el escritor a los Hebreos dice claramente: debido a que Él mismo, Jesús, ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Este versículo me anima. Este versículo me da fuerza, porque el Señor se identificó con mi naturaleza. Por lo tanto, cuando clamo, cuando gimo, cuando le cuento mis luchas, mis problemas, mis dificultades, le estoy orando a un Cristo que me entiende. Le estoy orando a un Cristo que es capaz de identificarse conmigo. Le estoy orando a un Cristo que es capaz de entender cuáles son mis debilidades y flaquezas. Y como Él venció, es suficiente, como dice el escritor a los Hebreos, para ayudarme en mis momentos de dificultades y en mis momentos
de apuros y sacarme de ese hoyo de la desesperación. No estás solo. Algunas veces tal vez te sientas como que nadie te entiende, nadie te comprende. Tal vez a veces te sientes como que estás ausente de la gente, pero quiero decirte que si estás en Cristo tienes la mejor ayuda. Jesús es capaz de comprender tus debilidades. Jesús es capaz de comprender tus flaquezas. Jesús es capaz de comprender tus vacíos y tus desiertos, porque Él sufrió en la cruz y ascendió al cielo, y desde ese trono de gloria tiende su mano y ayudarnos. Él pasó por sufrimientos que tú y yo jamás pasaremos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No sé si sentado ahí cómodamente en el sofá de tu casa tú eres capaz de decir al Señor y levantar tus manos y decirle: Padre, gracias por Jesús. Aleluya. Pero después de las 3 de la tarde no solo se escucha la expresión de desesperación o de dolor espiritual del maestro cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sino una quinta palabra encontramos en los labios del maestro, lo que se conoce como la palabra de tormento o dolor físico. Cuando él dice: tengo sed, según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Tengo sed. Miren, hermanos, algunas veces las historias que nos cuentan desde que somos niños o adolescentes o jóvenes o llevamos tantos años en la iglesia y conocemos estas historias y como que tienden a perder sentido, pero nunca permitamos eso con relación a la palabra de Dios. Nunca. Es importante que nosotros evaluemos esta historia a la luz de lo que ello significa para cada uno de nosotros y aprendamos a amar cada vez más a Dios. Miren, les cuento que las flagelaciones romanas eran conocidas por ser un castigo terriblemente brutal e insoportable. No todos los hombres resistían, muchos de ellos morían bajo el castigo brutal de el ejército romano. El soldado romano usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas y pedazos de huesos afilados. Era con este tipo de instrumento que se flagelaba al reo que iba a ser llevado a la cruz. Y estos latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas, con una rabia brutal, amarrado. Eran brutalmente castigados como si fueran animales. Era tan inhumano aquel castigo que la espalda estaba tan desgarrada que a veces la espina dorsal quedaba expuesta por los cortes profundos que provocaban aquellos látigos con aquellos huesos afilados que penetraban la carne. Aleluya, Dios. Las heridas de los azotes y los clavos en las manos y pies de los crucificados provocaban la pérdida de una gran cantidad de sangre con la que eran brutalmente castigados. De ahí que comenzaran a sentirse sedientos, porque el cuerpo demanda líquidos para reponer el volumen de sangre que se ha perdido. Y Jesús pasó por esto, hermanos. Cristo sufrió esos terribles efectos de aquella agonizante, de aquella golpiza brutal. Y también sufría el dolor de los clavos en sus manos y en sus pies. Por eso, como ser humano, tuvo que decir: tengo sed. Se desangraba en la cruz.
derramaba su sangre, que brotaba de su frente por aquella corona de espina, por aquel castigo brutal que había experimentado, por aquellos clavos que horadaban sus manos y sus pies. Oh Dios, esa sangre que vertía, la vertía por ti y la vertía por mí. Él sufrió este castigo y sufrió esta sed para que la sed del alma de todos los hombres fuera saciada por la fe en su sacrificio. Tengo sed, fue el grito de Jesús, y ahí incluía la sed del alma de toda la humanidad, de la tuya y la mía. En el libro de Éxodo encontramos la historia cuando el pueblo de Israel era guiado por Moisés, y Dios, ante la exigencia de este pueblo al reclamar agua y pedir agua, y Moisés no saber qué hacer y a punto de que lo apedrearan, Moisés clama a Dios y le dice: dime qué hago con este pueblo. Dios le dice a Moisés: toma a los ancianos y adelántate, ve hasta Horeb, hiere la peña, golpea la peña de Horeb para que broten agua, para que brote agua, para que brote agua, y estos sedientos sacien su sed. Y Moisés fue y golpeó la peña de Horeb y brotó agua. Siempre se ha significado que aquel momento histórico representa a Cristo. Siempre se ha dicho que Cristo es esa peña que en el Calvario fue herida para que de él brotara agua de vida eterna para saciar la sed espiritual de la humanidad. Él, cuando dijo tengo sed, incluía la sed del alma de todos los seres humanos, pero Él se ofrecía como la fuente de agua viva. Él se ofrecía como la fuente de agua que saciaría la sed del alma. Por eso en las bienaventuranzas Él dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando en aquel diálogo que tiene con la samaritana, Jesús le declara y le dice: mira, mujer, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo sufrió la sed en el Calvario para que tu sed espiritual sea saciada. Cristo sufrió la sed en el Calvario para que tu sed y la mía fuera saciada. Él es la peña que se hirió. Él es la fuente de agua que sacia la sed espiritual de todos los seres humanos. Aleluya. Qué palabra. Una sexta palabra ocurre antes de que Jesús entregue su espíritu. La sexta palabra, conocida como la palabra de triunfo. Después de sentir el peso del pecado sobre él, de sufrir el dolor y de expresar su sed al irse desangrando, y en esa expresión representar la sed de toda la humanidad en el orden espiritual y ofrecerse como la fuente de agua de vida eterna, el Señor da una sexta palabra, la palabra de triunfo, la palabra de victoria, cuando Él declara: consumado es. Juan, el evangelista, en el capítulo 19, versículo 30 de su evangelio, él recoge esta expresión de triunfo y victoria: consumado es. Y es interesante, mi hermano y amigo que estás conectado a esta hora y que no te has desprendido de ahí, de la pantalla, te has mantenido sentado cómodamente,
siguiendo cada reflexión, porque sé que esta palabra está alimentando tu alma y tu espíritu. Esta expresión consumado es, viene de la raíz griega tetelestai, que en griego significa un grito de triunfo y victoria. Es el grito de alguien que ha completado su tarea. Tetelestai es el grito del que ha vencido en la contienda. Consumado es el grito de la persona que ha salido de las tinieblas a la gloria de la luz y que ha alcanzado la corona. Así que Jesús murió como un vencedor, con un grito de triunfo en sus labios. Aleluya. Ni los clavos, ni los latigazos, ni las flagelaciones, ni el maltrato, ni la injuria, ni la burla, ni la corona de espina, oh gloria a Dios, impedirían que este Rey de Reyes y Señor de Señores dijera consumado es. No silenciarían la voz del que ganaba, no silenciarían la voz del que triunfaba, no silenciarían la voz de aquel que vencería en la cruz. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Cuando Cristo pronunció esta expresión de triunfo y victoria, consumado es, daba por concluida su obra redentora, su obra de liberación del pecado y de la maldad. Cumplía la misión encomendada por la Trinidad y también se cumplían en él todas las profecías del Antiguo Testamento. Al Cristo decir consumado es, le está diciendo: Padre, he terminado la asignación que me diste. Cuando él dijo consumado es, estaba diciendo: Padre, he cumplido todas las palabras de profecía que se dieron en el antiguo pacto. Cuando él dijo Padre, consumado es, está diciendo: me he convertido en el redentor de todos aquellos que son esclavos del pecado y he venido a darle libertad por medio de mi sacrificio. Consumado es, declaraba el Señor su triunfo sobre Satanás y sus principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De acuerdo al apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, y los exhibió vencedor sobre ellos. Era el general de ejército que entraba triunfante con el botín de haber ganado en la contienda. Cuando el Señor dijo consumado es, estaba anunciando su triunfo sobre el pecado y la muerte. Cuando el Señor dijo consumado es, daba punto final a la ley de Moisés, abriendo un camino vivo y nuevo. Y por medio de él podemos acercarnos a Dios sin la necesidad de los sacrificios, ni los ritos, ni las reglas establecidas en las ceremonias del antiguo pacto, porque Él establecía un nuevo pacto en su sangre. Como evidencia de que todo estaba consumado, el Padre lo resucitó de los muertos para demostrar, mi hermano y amigo, que aceptaba como válido y suficiente su muerte en la cruz del Calvario. Y se sentó a la diestra del Padre. Me encanta cómo el escritor de los Hebreos significa esta gran verdad cuando dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Oh, gloria al Señor, hermanos. Es para que batas tus palmas allí donde estés, porque su obra de redención fue consumada y suficiente. Tenemos la seguridad de que en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tuvo que decirle Pedro y Juan al Sanedrín, que se oponían, esta alta jerarquía de los judíos, de la religión judía, se oponía a que los apóstoles predicaran en el nombre de Jesús. Pero ellos tuvieron que decirle: no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ese Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo levantó de entre los muertos y dio evidencia de que su sacrificio es válido. Él es el único camino al Dios que salva, sana, perdona. El Cristo de la gloria, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, estableció su iglesia y la viene a buscar. Gloria sea su nombre. Aleluya. Oh Dios, qué precioso. Y llegamos a la séptima palabra. Yo sé que tú no te has movido de ahí. Sé que no te has movido y creo que algunos estarán derramando lágrimas al valorar cuánto costó tu salvación. La séptima palabra es definida como la palabra de confiada entrega. Según Lucas en su Evangelio, capítulo 23, versículo 46, Jesús, en su última expresión colgando de la cruz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo estás leyendo ahí en la pantalla. Cristo confió su espíritu al Padre, lo encomendó al Padre. Hermanos, la muerte no lo vencía, porque ni Satanás ni la muerte tenían autoridad sobre Cristo. El Cristo de Dios moría voluntariamente. Los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento eran traídos o obligados allí para ser ofrecidos en sacrificio, pero el Cordero de Dios se ofrecía voluntariamente. Él ofrendaba su vida. No Satanás ni la muerte le quitaban la vida, sino que Él voluntariamente la entregaba. Por eso dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El propio Jesús había declarado: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. Después de cumplir con su asignación y dar por concluida su obra como redentor del pecador, ahora podía entregar su espíritu. No cuando el diablo lo quiso, no cuando la muerte lo dispuso, cuando Él decidió hacerlo. Aleluya. Cuando Él entendió que debía hacerlo, cuando todo estaba ya concluido y se había cumplido, entonces Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él había declarado que el príncipe de este mundo no tenía nada que ver con Él. Por lo tanto, la muerte no disponía. Satanás pensaba que ganaba cuando Cristo fue llevado a la cruz y moría como un malhechor, como un impostor, como un hereje. Se cumplía la palabra profética de Génesis 3:15, conocida como el protoevangelio. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, la maldición o la palabra que Dios le dice a la mujer: la simiente de la serpiente herirá en el calcañal a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. En la cruz, las serpientes
que representa a Satanás, mordió la simiente de la mujer, que es Cristo. Parecía que Satanás y la muerte ganaban, pero Cristo entregaba de por sí su vida, su espíritu. Pero cuando Jesús resucitó al tercer día, la simiente de la mujer pisó la cabeza de Satanás. Cristo murió como un vencedor. Cristo murió como un triunfador y resucitó como un vencedor y un triunfador, como Rey de reyes y Señor de señores, y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Dice el Evangelio de Mateo que cuando Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51. Este velo, para los que tal vez no conozcan mucho acerca de la historia del tabernáculo y del templo judío, este velo grueso separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era un área del templo, primeramente en el tabernáculo y después en el templo que construyó Salomón. El lugar santísimo era solo reservado para el sumo sacerdote y entraba solamente una vez al año. Allí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que incluía la vara de Aarón que había reverdecido maná del cielo, las tablas de la ley, recordando todo el éxodo y la manifestación poderosa de la mano de Dios cuando sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y solo los sumos sacerdotes una vez al año podían traspasar ese velo para ofrecer el Cordero Pascual, ese que se celebra en estos días de Semana Santa. Ese cordero de la expiación, esa sangre se rociaba al propiciatorio donde estaban los querubines y estaba toda aquella mesa, y se esparcía aquella sangre y se derramaba por el pecado del pueblo. Dice la historia que cuando Jesús entregó su espíritu, dice Mateo, que ese velo se rasgó de arriba hacia abajo, dando evidencia que quien los rasgaba era Dios, de arriba abajo. Aleluya. Y esto, hermanos, es algo espectacular, porque esto significa que se abría un camino vivo y nuevo. El camino para que todos los creyentes puedan llegar directamente a la presencia de Dios, sin intermediar ningún sacerdote humano, sin el intermedio de nadie que no sea Jesucristo, que es nuestro intermediario. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora en el sacerdocio de los creyentes, tú y yo tenemos acceso libre al Padre por ese camino nuevo y vivo que abrió Cristo a través del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Se rompía ese velo y ahora podemos entrar a la presencia del Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. Me encanta cómo el escritor a los Hebreos explica esta verdad teológica. Por lo tanto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Aleluya. El consejo apostólico es: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.
Al entregar su espíritu, el velo se rompe, porque ahora, a través del velo del cuerpo de Cristo, tenemos acceso al trono de la gracia. Es la razón por la que Cristo te dice a ti, me dice a mí: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre harás todo lo que yo te diga que haga, porque en mi nombre hay poder y hay autoridad. Aleluya. Y yo concluyo, porque uno se va inspirando y llevo casi una hora hablando. Qué tremendo. Hermanos, hoy debemos alzar nuestra voz al cielo y darle gracias a Dios Padre por Jesucristo. Si nunca lo has hecho, yo te animo a que lo hagas. Levanta tus manos al cielo y dile: Padre, gracias por Jesús. Levanta tus manos al cielo y dile: Cristo, gracias por todo lo que tú hiciste. Muchas veces nosotros decimos esta gran verdad: la salvación es gratis. Es cierto, porque la recibimos por gracia, favor inmerecido. No hacemos nada, Cristo lo hizo todo. Pero tu salvación y la mía le costó la vida al Hijo de Dios. Cuánto sufrió, cuánto padeció, cuánto, hermanos, para que nosotros apreciemos esta salvación tan grande y no la tengamos en poco. Oigamos el consejo del escritor a los Hebreos de que no descuidemos esta salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús y que le costó la vida al Hijo de Dios. Yo cierro mi reflexión diciéndote, hermano, amigo que me has escuchado, que me has visto, que has tenido paciencia para mantenerte una hora conectado con la página de Facebook de la Iglesia Misionera Asamblea de Dios de Tampa. Jesús no es uno más en el grupo de los grandes hombres de la historia universal. No. Él es único y nunca, jamás será superado. Jesús, tu Señor y Salvador, mi Señor y Salvador, es único, único, único. En esta Semana Santa, a pesar de todo lo que el mundo está atravesando, a pesar de todo lo que está sufriendo la humanidad, nada de eso puede privarnos como iglesia, levantar nuestras manos al cielo y decirle: gracias, Cristo, por morir por mí en la cruz del Calvario, por derramar tu sangre. Gracias por entregarte voluntariamente, sustituirme en la cruz y ofrecerme salvación y esperanza de vida eterna. Gracias porque al poner mi fe en ese sacrificio, dice la Biblia que mis pecados son perdonados. Recibo salvación, la seguridad de que soy salvo y de que mi nombre es escrito en el libro de la vida. Y la esperanza bienaventurada de que me vienes a buscar o me llamarás a tu presencia, porque a donde tú estás, tú quieres que vayamos nosotros a vivir contigo eternamente. Que en esta Semana Santa tú puedas alzar la voz al cielo, allí en tu casa, que no puedes salir de tu hogar, que no puedes ir a ninguna parte, doblar tus rodillas y decir: Señor, cuánto costó mi salvación. Mi salvación es más que una reunión 1 o 2 horas en el templo. Mi salvación es más que formar parte de un grupo, de un ministerio en la iglesia. Mi salvación es más que tocar un instrumento o cantar una canción. Oh, es más que dar diezmos y ofrenda y aporte. Mi salvación le costó la vida al Hijo de Dios. Y yo tengo que valorar eso y ser agradecido y corresponder a ese amor con fidelidad, perseverancia, fructificación. Aleluya. Dale gracias al Padre por Cristo.
Dale gracias a Cristo por haber ofrendado su vida para que tú y yo alcanzáramos esta salvación tan grande. Recuerda, Jesús no es uno más en el grupo de los grandes hombres de la historia universal. Él es único y nunca podrá ser superado. Oh, gloria a Dios. Quizás entre los que han estado conectados en esta noche, han estado mirando esta transmisión y han permanecido escuchando esta reflexión. Más de 250 equipos conectados en esta noche. Quizás entre los que nos han estado viendo haya personas que nunca han entregado sus corazones a Jesús, o que nunca habían oído la explicación de todo lo que Dios hizo para salvarnos del pecado y de la maldad y rescatarnos de una condenación eterna en el infierno. Si tú estás entre ellos, yo quiero que tú tomes una decisión por Cristo. Este mundo nada tiene que ofrecerte. Te estarás dando cuenta que un virus ha puesto de rodillas a los más poderosos del mundo. Este virus ha descubierto la vulnerabilidad del ser humano. Pero en Jesús nosotros tenemos seguridad de salvación eterna. Aunque el virus mate este cuerpo, tenemos la esperanza bienaventurada de pasar la eternidad con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien dio su vida y se levantó de los muertos. Tú que estás conectado y tal vez nunca has hecho esta oración de salvación, de arrepentimiento y reconocimiento de tus pecados, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. No daría honor al ministerio al cual Cristo me llamó si no te confrontara con la realidad de la vida. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Cristo es más que una opción. Es la única opción de salvación y vida eterna y de cambio de vida. Si tú estás tomando esta decisión, allí, en tu hogar o donde estés, no importa donde te encuentres, como tal vez estés en cualquier otro lugar, yo quiero que repitas conmigo esta oración de salvación y arrepentimiento. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi Señor y Salvador personal. Reconozco cuán lejos estoy de la verdad de Dios, pero hoy me arrepiento y pido perdón. Acéptame como tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que a partir de ahora mi vida sea cambiada y transformada. Cambies mi lamento en baile, mi queja en alegría, mi tristeza en gozo. Enjugues mis lágrimas. En el nombre de Jesús te recibo como mi Señor y Salvador personal. Amén. Si has hecho esta oración con sinceridad, yo te aseguro, según la Biblia, que Dios ha mirado tu corazón. Y si entre los que están conectados hicieron esta oración de fe, yo quiero que tú nos dejes una nota y nos digas cómo conectarnos contigo. O escríbenos, o llámanos al número de teléfono de nuestra iglesia, al 813-964-8500. O escríbenos al correo electrónico de la iglesia, oficina@lamisionera.org, o a pastor@lamisionera.org, y danos a conocer que tú tomaste esta decisión en este Viernes Santo, en este
día de Semana Santa. Hermano, amigo que ya eres cristiano, qué día más glorioso para levantar nuestra voz al cielo y decir: Señor, gracias, porque en aquel monte Calvario tú ofrendaste tu vida como sacrificio vivo, agradable, y el Padre lo aceptó como válido y lo validó al levantarte Cristo de entre los muertos, demostrando que todo el que pone su fe en el sacrificio de Cristo alcanza perdón de sus pecados y salvación de su alma. Este es el mensaje que tenemos que predicar. Aleluya. Iglesia, que esta palabra que hoy hemos escuchado nos lleve a un mayor compromiso con el Cristo que lo dio todo, para que nosotros seamos libres del pecado, de la maldad y de Satanás. Seamos agradecidos. Aleluya. Agradezcámosle a Dios ese amor infinito mostrado en la persona de Jesús. Aleluya. Yo quiero que hagamos una oración. Yo quiero que siempre amemos esa cruz, como dice ese himno tradicional. Que en nuestros días de lucha, de guerra, de batalla, nosotros sepamos que el Cristo de la gloria triunfó en la cruz. Ni Satanás ni la muerte lo venció. Por eso es que la Biblia dice que en Él somos más que vencedores. Porque si Él venció, Él nos capacita para vencer. Yo quiero que oremos. Mira, si te puedes arrodillar al lado de tu cama, hazlo. Si puedes levantar tus dos manos, levántalas. Si tienes deseo de llorar allí en tu sala, en tu comedor, en tu cocina, hazlo. Por favor, apaga el fogón, no hagas más café, ni tomes más té. Es hora de darle gracias a Dios por Cristo. Levanta tu voz junto conmigo, oh Cayarabacho, y dale gracias a Cristo. Aleluya. En sus triunfos mi gloria será. Aleluya. Oh Dios del cielo. Y algún día en vez de una cruz, dice la letra de esa canción, ay Señor, mi corona, Jesús me dará. Aleluya. Padre, yo siempre amaré esa cruz. Siempre miraré al Calvario y contemplaré, Señor, cómo tú sufres. Derramabas tu sangre. Te maltrataban, te herían, te injuriaban, se burlaban de ti. Te acusaban, te retaban que bajaras de la cruz. Pero si no lo hiciste, fue por amor a mí y a esta humanidad. Oh Jesús, ¿cómo olvidar la cruz? ¿Cómo olvidar ese encuentro en la cruz? Aleluya. Hoy levanto mis manos al cielo y reto a todos los que están conectados, no importa en qué parte del mundo estén, a que alcen sus manos al cielo y reconozcan el amor de Dios manifestado en Cristo. El Cristo, Cordero de Dios, el Cristo crucificado, que no quedó en la cruz, que dejó la tumba vacía. Te agradecemos, Padre, por ese amor inmenso. Y mi oración es que nos ayudes a permanecer firmes en el camino de la fe,
que nada en este mundo nos mueva, Señor. Absolutamente nada, Padre eterno, que nos pueda ofrecer este mundo. Ni el Dios riqueza, ni el Dios dinero, ni el Dios fama, ni el Dios renombre. Ninguna oferta nos haga quitar nuestra mirada de la cruz. Porque algún día, en vez de la cruz, tú nos darás una corona eterna en los cielos. Aleluya. Oh Dios. Aleluya. Bendice a cada hermano y amigo que ha estado conectado. Tal vez esté sentado en el sofá o tirado en la cama, o esté de rodillas o caminando por toda la cocina o caminando en la sala con los brazos al cielo adorándote. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo les ministre y una unción fresca de tu presencia fluya, Dios, porque siento ese fluir de tu Espíritu desde el altar de esta iglesia que traspasa y surca el espacio, llegando a los hogares. Cristo resucitado, sentado a la diestra del Padre, llenando con su gloria cada hogar, cada familia. Ningún coronavirus, pandemia, epidemia silenciará la voz de la iglesia. Oh, gloria a tu nombre, Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Aleluya. En vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gloria a Dios. Grita conmigo, gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo es el Señor, hermanos. Qué bello es el Señor. Gracias por haberte mantenido en conexión con nosotros. De acuerdo, en esta noche, más de 200 equipos conectados recibiendo esta palabra. Ya nos vamos. Solo quiero recordarte que el domingo a las 11:15 de la mañana tendremos nuestro servicio especial de resurrección. No te lo puedes perder. 11:15 de la mañana, servicio de resurrección, servicio especial. Estaremos transmitiéndolo por la página de Facebook de la Iglesia Misionera Asambleas de Dios de Tampa, Florida, Estados Unidos. Y digo toda esa retahíla de cosas porque sé que hay muchas partes que nos están viendo de muchas partes del mundo. Y también voy a estar ministrando la cena del Señor en ese día de resurrección. Prepara tu vino y tu pedacito de pan. Y yo sé que Dios te va a bendecir. Gracias por estar en contacto con nosotros. Ya vamos cerrando nuestra transmisión. Vamos terminando. Y le agradecemos a todos los que han mantenido esta conexión con la Iglesia Misionera de Tampa. Dios te bendiga, que la paz del Cristo resucitado reine por siempre en tu vida, tu familia, ministerio y todo lo que haces para engrandecer el nombre de Jesús. Hasta la próxima transmisión. Bendiciones.